Sofía siempre fue una mujer decidida, inteligente y ambiciosa. Desde pequeña, había aprendido que el camino hacia el éxito no era fácil, pero que con esfuerzo y dedicación todo era posible. Criada en una familia tradicional, con padres que valoraban el trabajo duro, Sofía logró destacarse desde joven. Se graduó con honores en la universidad y pronto comenzó a trabajar en una prestigiosa firma de abogados, donde rápidamente ascendió gracias a su dedicación y su talento. En poco tiempo, se convirtió en una de las abogadas más prometedoras del lugar. A nivel personal, Sofía tenía todo lo que podría desear. Estaba casada con Marco, un hombre que al principio parecía ser su alma gemela. Juntos habían construido una vida sólida, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, ya que Marco trabajaba como socio principal en la misma firma de abogados. Parecían tenerlo todo: éxito, estabilidad y amor. Sin embargo, como en tantas historias, la perfección era solo una ilusión. Todo comenzó a desmoronarse lentamente. Marco, que solía ser su mayor apoyo, comenzó a comportarse de manera extraña. Sofía notó que llegaba tarde a casa, que ya no compartían las mismas cenas ni los mismos momentos de calidad. Él, que antes hablaba con pasión de su trabajo y de sus proyectos, empezó a mostrarse distante y apagado. Al principio, Sofía pensó que su esposo estaba simplemente atravesando un momento difícil en su carrera, pero la inquietud se fue apoderando de ella a medida que pasaban los días. Un día, mientras Sofía revisaba algunos documentos en su oficina, encontró un mensaje en el teléfono de Marco que la dejó sin aliento. Era un mensaje de Valeria, una colega de trabajo, y el contenido no dejaba lugar a dudas. Hablaban de una cita secreta, de un lugar y una hora específicos. Sofía, aunque con el corazón acelerado, decidió no reaccionar de inmediato. En lugar de confrontar a Marco, decidió esperar y observar. Durante los días siguientes, la sospecha creció en su interior, pero quería tener pruebas sólidas antes de hacer cualquier acusación. Finalmente, Sofía decidió que ya no podía esperar más. Aquella tarde, entró en casa antes de lo habitual y sin previo aviso, se dirigió directamente al estudio donde Marco estaba trabajando. Al abrir la puerta, la vio abrazada con Valeria, compartiendo una copa de vino, sonriendo como si nada estuviera mal. La escena la dejó en shock. La traición era evidente, y aunque no había pruebas físicas de lo que había ocurrido, Sofía no necesitaba más. El dolor de la traición se reflejaba en cada uno de sus gestos. Pero lo peor fue darse cuenta de que no solo su esposo, sino también alguien de confianza en el trabajo, le había dado la espalda. Marco intentó explicarse, pero sus palabras eran vacías y no tenían el peso de la verdad. «Sofía, yo no quise que esto sucediera», dijo mientras ella lo miraba fijamente, con los ojos llenos de tristeza y decepción. «No me hagas esto, Marco», respondió Sofía, con voz quebrada, pero determinada. «Tú sabías lo que estábamos construyendo, sabías lo que significaba nuestra relación, pero ahora ya no puedo confiar en ti. No solo me has traicionado como mujer, sino también como compañera de vida y socia». En ese momento, Sofía sintió una mezcla de rabia y dolor. La furia la invadió, pero también una claridad que no había tenido antes. La traición de Marco y Valeria no quedaría sin respuesta. Sofía no iba a ser una víctima pasiva. Sabía que debía actuar, pero también que lo haría de manera fría, calculada y estratégica. No se trataría de un simple acto de venganza, sino de justicia, de recuperar lo que le pertenecía, de demostrar que no era alguien a quien se pudiera pisotear sin consecuencias. A partir de ese instante, la vida de Sofía cambió. Ya no era solo la mujer herida por la infidelidad de su esposo. Ahora era alguien que iba a tomar el control de la situación, alguien que no se dejaría doblegar por el dolor. Estaba decidida a hacer justicia, pero lo haría a su manera. En ese momento, Sofía juró que no solo recuperaría lo que le habían robado, sino que aseguraría que aquellos que la traicionaron pagaran por lo que hicieron. Sofía no podía dormir. Cada noche, después de la tormenta de emociones que la había sacudido, su mente se mantenía en un estado constante de alerta. No podía permitir que la rabia y el dolor la controlaran. En su lugar, transformó esos sentimientos en determinación. La traición de Marco y Valeria no solo había afectado su vida personal, sino que también ponía en riesgo su carrera, su futuro profesional y el respeto que había ganado durante años de arduo trabajo.
Lo primero que Sofía hizo fue alejarse del caos emocional que la rodeaba. Necesitaba espacio para pensar, para organizar sus ideas y, sobre todo, para asegurarse de que su próximo paso fuera perfecto. Se tomó unos días libres en la firma y mientras estaba en su casa, comenzó a formular su plan. Sabía que la venganza no podía ser impulsiva. Tenía que ser meticulosa, estratégica. Necesitaba que Marco y Valeria pagaran no solo por su infidelidad, sino también por sus decisiones profesionales deshonestas. En la firma de abogados donde trabajaba, Sofía era una abogada exitosa, con una posición envidiable gracias a su dedicación y astucia. Sin embargo, sus logros profesionales no le importaban tanto en ese momento. Su dolor y furia la llevaron a un punto en el que las consecuencias de sus acciones se convirtieron en una prioridad. Necesitaba justicia, y no podía esperar que el sistema judicial la ofreciera de la manera que ella lo quería. La única forma de lograr lo que deseaba era tomar el control de la situación. Lo primero que hizo Sofía fue empezar a recopilar información. Sabía que Valeria no solo estaba teniendo una relación con Marco, sino que también estaba manipulando proyectos importantes dentro de la firma para asegurarse una mayor parte del poder. Sofía utilizó su conocimiento del sistema para acceder a los correos electrónicos de Valeria y a los registros financieros de la firma, documentos que nadie más pensaría que ella podía conseguir. Cada uno de esos documentos era una pieza del rompecabezas que la ayudaría a destruir la carrera de ambos. Mientras recopilaba pruebas, Sofía también comenzó a analizar los puntos débiles de Marco. Sabía que él había estado involucrado en prácticas ilícitas dentro de la firma, pero necesitaba encontrar la manera de usar esa información en su beneficio. Como socio principal, Marco tenía acceso a información sensible, y esa información, si se manejaba correctamente, podría ser la llave para su caída. Sofía no solo quería verlos caer, quería asegurarse de que no pudieran levantarse de nuevo. Gabriela, una amiga de confianza que trabajaba en la firma, se convirtió en su aliada en este proceso. Aunque al principio Gabriela estaba incrédula, pronto comprendió el alcance de lo que Sofía había descubierto y se unió a ella para llevar el plan a cabo. Con su ayuda, Sofía logró acceder a las transacciones más comprometedoras que implicaban a Marco y Valeria. Juntas, lograron tejer una red de pruebas que sería imposible de refutar. Mientras Sofía supervisaba todo, Gabriela hacía su parte al asegurar que la evidencia se recogiera de manera discreta y profesional. A medida que los días pasaban, la paciencia de Sofía crecía. Sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero no quería apresurarse. Necesitaba que todo fuera perfecto, que la caída de Marco y Valeria fuera tan devastadora que nadie pudiera cuestionar su culpabilidad. La última pieza del rompecabezas era conseguir una grabación que demostrara la complicidad de ambos en las transacciones fraudulentas. Después de días de trabajo, Sofía logró obtener la grabación de una conversación entre Marco y Valeria, donde discutían cómo manipularon las cuentas de la firma para beneficio propio. Con todo en su lugar, Sofía ya no sentía el dolor de antes. Ahora, la rabia había dado paso a la calma y la determinación. Había pasado de ser una mujer traicionada a convertirse en una mujer que controlaba su destino. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de restaurar el equilibrio, de asegurarse de que nadie más pudiera hacerle daño de la misma manera. El siguiente paso era darlo a conocer a todos. Sofía sabía que no podía enfrentarse a Marco y Valeria en privado. Era hora de que el mundo supiera lo que habían hecho. Al día siguiente, organizó una reunión secreta con los socios más importantes de la firma y presentó las pruebas de la traición y los actos ilegales. Lo hizo de forma meticulosa, mostrando cada documento, cada mensaje y haciendo que los socios entendieran que la caída de Marco y Valeria no era solo una cuestión personal, sino una cuestión de justicia empresarial. El día de la confrontación llegó. Sofía ya no sentía ni miedo ni duda. Había pasado semanas recolectando pruebas, investigando cada detalle y asegurándose de que el momento en que todo saliera a la luz fuera perfecto. Había organizado todo meticulosamente. La reunión en la que revelaría las traiciones de Marco y Valeria, a los socios de la firma, la entrega de las pruebas a las autoridades y su propia participación en la presentación de las pruebas. No había margen de error. Esta vez, ellos pagarían por lo que hicieron, y no de una forma que pudiera ser ignorada.
Sofía se sentó frente a los documentos que había preparado con tanto cuidado. Todo estaba dispuesto. Su mente estaba serena, pero su corazón latía con fuerza, recordándole lo lejos que había llegado. No era solo la mujer que había sido engañada, era la mujer que había luchado por recuperar su dignidad, su respeto y su vida. Y ahora iba a demostrarle al mundo que nadie, ni Marco ni Valeria, podía salirse con la suya. La reunión se celebraría en la sala de juntas principal de la firma. Los socios más importantes, aquellos que decidían el destino de la empresa, estaban convocados para discutir las nuevas estrategias de expansión. Pero Sofía tenía otros planes. Cuando todos estuvieron sentados, Sofía, con su presencia firme y tranquila, comenzó a hablar. Su voz resonaba con confianza, y sus palabras fluían con la autoridad de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de la historia. «Gracias por reunirse hoy, compañeros», comenzó. «Lo que tengo que presentarles hoy no es solo un informe sobre la expansión de la firma, sino la verdad que todos necesitamos conocer. Lo que ocurre dentro de nuestra empresa afecta a todos, no solo en lo financiero, sino también en lo ético. Y la verdad es que durante meses hemos sido engañados, manipulados y traicionados por dos de nuestros propios miembros». Las miradas de los socios se dirigieron hacia Sofía, pero ninguno podía anticipar lo que vendría. Ella sacó una carpeta con pruebas y lentamente comenzó a desplegar cada documento: las transacciones fraudulentas, los correos electrónicos secretos entre Marco y Valeria, los registros financieros alterados. De la misma manera en que había preparado su plan, Sofía presentó cada prueba con calma, sin prisa, permitiendo que los detalles se hundieran en la mente de sus colegas. «Este es el precio de la confianza rota», continuó Sofía, mirando fijamente a Marco y Valeria. «Y esto es lo que pasa cuando se juega con la ética y los principios de nuestra firma». Marco intentó hablar, pero sus palabras no llegaron a nadie. Sabía que lo que Sofía tenía en sus manos era irrefutable. Valeria, por su parte, intentó hacer una defensa, pero su tono tembloroso y sus disculpas no fueron suficientes para borrar la magnitud de lo que había hecho. La sala quedó en silencio. Los socios estaban sorprendidos, algunos completamente devastados por la magnitud de la traición. El mundo que habían conocido, la confianza que habían puesto en Marco, ya no existía más. Sofía no solo había presentado las pruebas de infidelidad, sino que también había demostrado cómo ambos habían manipulado a la firma para su propio beneficio personal, poniendo en riesgo a toda la empresa. Los oficiales de policía llegaron poco después de que Sofía terminara su presentación. Aunque Marco y Valeria intentaron escapar, el daño ya estaba hecho. Fueron arrestados frente a los demás socios, y la verdad ya no podía ser ignorada. La caída de los dos fue inevitable. Mientras los oficiales se los llevaban, Sofía sentía una mezcla de alivio y liberación. Había ganado, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. La justicia que tanto deseaba había sido alcanzada. Con Marco y Valeria fuera de escena, Sofía miró a los socios, quienes la observaban en silencio. Ella había recuperado el control de la firma y de su vida, pero más que eso, había demostrado que la justicia siempre prevalecerá, incluso cuando la traición es profunda. En ese instante, Sofía supo que su lucha no había sido en vano. La caída de Marco y Valeria fue solo el principio de una nueva etapa en la vida de Sofía. Aunque había logrado su venganza y había restaurado el orden en su vida profesional, algo seguía faltando. La satisfacción de haber destruido a sus traidores fue temporal, y después de la tormenta, Sofía se encontró frente a un vacío emocional que no esperaba. Había recuperado lo que le pertenecía, pero ¿a qué costo? Sofía comenzó a sentir que aunque la justicia había sido hecha, el daño emocional seguía vivo en ella. Cada vez que veía el rostro de Marco, la traición regresaba como un eco doloroso en su mente. Sabía que necesitaba algo más que venganza para sentirse completa, algo que la liberara de la sombra del pasado. Decidió tomarse un tiempo para ella misma. Después de tantos años dedicados a su carrera y a luchar por la justicia, Sofía necesitaba desconectar. Viajó a la costa, a una pequeña villa, alejada de la ciudad. Allí, lejos de las luces de la oficina y del ruido de la ciudad, se dedicó a reflexionar, a encontrarse a sí misma. Comenzó a asistir a terapia, algo que nunca había considerado antes. En las sesiones,
Sofía aprendió a liberar el dolor que llevaba dentro, a perdonar no solo a Marco y Valeria, sino también a sí misma. A veces, la venganza no se trata solo de derrotar a los demás, sino de encontrar la paz dentro de uno mismo. Durante su tiempo en la villa, Sofía también comenzó a explorar nuevas pasiones. Decidió tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo para intentar. Cada pincelada se convirtió en una forma de sanar, una forma de liberar sus emociones reprimidas. A medida que la pintura se fue convirtiendo en una parte importante de su vida, Sofía se dio cuenta de que no necesitaba una venganza para sentirse completa. La libertad personal, el crecimiento interior, eran las verdaderas victorias. Al regresar a la ciudad, Sofía se presentó ante los socios de la firma para contarles sobre su regreso. A pesar de todo lo que había pasado, los socios la recibieron con los brazos abiertos. Su reputación como abogada y como mujer de principios seguía intacta. Sin embargo, Sofía decidió tomar un rumbo diferente. Quería trabajar en casos que realmente marcaran la diferencia. Quería ayudar a las personas que, como ella, habían sufrido injusticias, pero de una manera más altruista, sin que la venganza o la ira fueran sus motores. Fue en este proceso de redención donde Sofía encontró un propósito más grande. Decidió utilizar sus habilidades para apoyar a las mujeres que eran víctimas de abusos y traiciones en el mundo laboral. Comenzó a colaborar con organizaciones que luchaban por la igualdad de género y los derechos de las trabajadoras, utilizando su experiencia para ayudar a otras personas a recuperar lo que les había sido arrebatado. El poder de la venganza fue reemplazado por el poder de la empatía y la justicia social. Un día, al sentarse frente al espejo de su oficina, Sofía se miró a sí misma por un momento. Ya no era la mujer que había sido traicionada. Había crecido, se había reinventado, y ahora era una mujer que luchaba por la justicia en un mundo lleno de injusticias. El dolor del pasado ya no la definía. Había encontrado su verdadero propósito: ayudar a otros a superar las adversidades y a encontrar su propia voz en medio de la tormenta. La venganza ya no la consumía. Sofía, con la cabeza en alto y el corazón más ligero, había dejado atrás el dolor para abrazar un futuro lleno de esperanza y propósito.